El país en blanco, el país en blanco del mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El país en blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos el país en blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Entonces, dándoles inicio a su programa El País en Blanco de hoy, 7 del mes de diciembre, avanzando rápidamente este año 2025. Y hoy, como de costumbre, aquí en su programa El País en Blanco, tenemos únicamente dos temas importantes para tratar en el día de hoy. Y el primero ha sido este apresamiento del Ministerio Público a algunos implicados en el robo y el asalto del Seguro Nacional de Salud, SENASA, que ya el Ministerio Público decidió darles continuidad a este proceso, y lo que ha sido la muerte de la niña Estéfora Annie Merced José en el Colegio Leonardo da Vinci en Santiago. Una niña de 11 años en una excursión de su colegio perdió la vida, y entonces se le está solicitando medida de coerción hoy a un grupo de personas de la administración de este colegio. Y vamos a tratar este tema y el tema de robo al SENASA. Cuando hablamos de lo que ha sido el robo y el asalto al Seguro Familiar de Salud, SENASA, en el día de hoy, el presidente Luis Abinader se ha referido a este tema, donde tuvo una reacción. Y creo que es algo preocupante, porque es que es una situación que todavía el Ministerio Público no ha dicho o no ha publicado en ninguna de las informaciones que ha dado a conocer a cuánto asciende el robo al SENASA. Pero la situación es que, según hemos estado investigando, sería el robo más grande de toda la historia de la República Dominicana, porque es un robo que supera a el robo y el asalto que hiciera el gobierno al sistema bancario nacional en el gobierno de Hipólito Mejía, del caso Baninter, donde se robaron más de 55,000 millones de pesos y quebró el sistema bancario nacional. Entonces, este robo del Seguro Familiar de Salud sobrepasa esta cantidad. Es decir, que es muy posible y muy seguro que estamos ante el robo más grande en toda la historia de la República Dominicana, el robo y el asalto al Seguro Familiar de Salud, SENASA. Entonces, voy a leer esta información del presidente Abinader. El presidente de la República, Luis Abinader, reaccionó la tarde de este domingo a los sometimientos realizados por el Ministerio Público por el desfalco millonario en el caso del Seguro Familiar de Salud, SENASA, y pidió a entidad constituirse en actor civil para recuperar hasta el último peso de los robados. Los actos de corrupción lo habían perpetrado funcionarios que estaban al frente de la entidad,
incluyendo su director, Santiago Jacín, quien quedó detenido luego de ser interrogado por más de 4 horas. Esta información la dio el presidente Luis Abinader y llamó a entidades a constituirse en parte civil, dice el presidente, para recuperar el último peso de los robados. Situación que sabemos que no va a ser posible porque en estos casos de corrupción hemos estado observando que lo que se hace es que llegan a un acuerdo, devuelven una parte del dinero robado y esta gente siguen como que nada sucedió y se quedan con una fortuna enorme del dinero del pueblo. Leo esta otra información publicada por el Ministerio Público en cuanto a la operación. El Ministerio Público pone en marcha la operación Cobra y arresta a exdirector del SENASA por presunta corrupción. La institución ejecutó 12 allanamientos y acusa a los implicados de desfalcar con miles de millones de pesos al Estado Dominicano. Los arrestados son Santiago Marcelo Jacín Albániz, es director del SENASA, Gustavo Enrique Mesina Cruz, Germán Rafael Roble Quiñones, Francisco Iván Minayas Pérez, Eduardo Ri Estrella, Cinti Acosta Ascensión, Ramón Alan Sparker, Mateo y Ada Ledesma Hubiera. Estos son los 8 implicados que por ahora tiene el Ministerio Público. En su mayoría son extranjeros porque son, como podemos ver ahí, de apellido libaneses. Y eso es preocupante. Estos son los que el Ministerio Público le está solicitando la solicitud de medida de coerción en el día de hoy. Y es algo preocupante porque una situación como esta da preocupación. Vemos la Fuerza del Pueblo se ha pronunciado en este sentido en el día de hoy porque la Fuerza del Pueblo está pendiente a este desfalco al pueblo dominicano, especialmente a los más desposeídos. Voy a la información de la Fuerza del Pueblo. El partido Fuerza del Pueblo exigió este domingo que el caso del desfalco millonario sea investigado hasta las últimas consecuencias por la Procuraduría General de la República y aseguró que las primeras denuncias de irregularidades en la entidad fueron realizadas por esa organización desde el 2021. La posición fue expresada por Fernando Camaño, titular de la Secretaría de Seguridad Social de la Fuerza del Pueblo, quien difundió un comunicado en el que valora el inicio formal del proceso judicial y el apresamiento de varios implicados, entre ellos el director de SENASA, Santiago Jacín. También es encargado del sector externo del Partido Revolucionario Moderno, PRM. Esa declaración la dio Camaño de la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo, con esta rueda de prensa que diera Fernando Camaño, dice que está totalmente complacida en este caso porque se ha dado inicio a lo que ha sido este proceso. Y se recuerden que la Fuerza del Pueblo, como lo dice este comunicado, había estado denunciando el robo y el asalto del SENASA desde el año 2021. Pero como la Fuerza del Pueblo era un partido de oposición, no se le prestaba atención hasta que hizo una tremenda rueda de prensa, puso en marcha el proceso y el Ministerio Público no tuvo de otra que darle continuidad, y luego de un informe que hiciera uno de los programas
que se dedican a este tipo pudiéramos decir, de procesos, de hacer informes. Y ahí salió a la luz pública que el robo y el asalto que había estado denunciando la Fuerza del Pueblo todavía era más amplio de la denuncia que había hecho esta organización política. Y ya a raíz de esta organización política que hubiese hecho estas declaraciones o una denuncia pública directamente con una cantidad de medios de comunicaciones, el gobierno no tuvo más nada que prestarle atención, porque ya la presión social era tan grande y el robo y el asalto de aquellos usuarios que iban a los centros de salud y aparecían con grandes procedimientos médicos, con cirugía, con prótesis, y era una situación muy complicada la que estaban viviendo los usuarios, especialmente los más desposeídos, con el robo que se estaba dando en el Seguro Nacional de Salud. Entonces esa fue una denuncia que hizo su efecto y que el pueblo se dio cuenta que lo que estaba denunciando la Fuerza del Pueblo era la realidad con estos programas de informe televisivo, y el gobierno no le tocó de otra que darle seguimiento, y en el día de hoy vemos que fueron apresados este grupo de personas por el robo y el asalto al SENASA. Vamos a ver cuánto será que va a poner el Ministerio Público, porque me imagino que no se puede hacer la solicitud de medida de coerción sin tener un monto para poder ver y poder confirmar la cantidad de dinero que le sustrajeron al pueblo. Porque sí es una situación tan complicada y tan grande que yo soy de los que pienso que será el robo más grande en toda la historia de la República Dominicana con el Seguro Nacional de Salud. El robo de la quiebra del Baninte en el gobierno Hipólito Mejía y otros bancos quedará corto ante el robo del SENASA. Y eso es preocupante, muy preocupante, pero a mí lo que más me preocupa es que el Ministerio Público no aparece en ninguna de las informaciones la cantidad de dinero robado al pueblo. Entonces, si el presidente Luis Abinader está mandando a entidades a constituirse en actores civiles para recuperar hasta el último peso robado al pueblo, es porque la situación es muy complicada. Vamos a darle un saludo especial al doctor Engel Arias, ese eminente jurista, abogado de los tribunales de la República Dominicana, que nos está saludando y nos dice lluvias de bendiciones para esa eminencia, doctor Heredia. Gracias, doctor Engel Arias. Aquí estamos en vivo con su programa El País en Blanco. Nos interesa saber cómo la está pasando allá en los Estados Unidos con tanto frío que tenemos en esa zona, mientras que en la República Dominicana tenemos un clima muy bueno, muy tropical como el que estamos acostumbrados. Y gracias por estar compartiendo con nosotros en su programa El País en Blanco. Muchas gracias. Así saludo especial para Oscar Alcántara, que también hace contactos con nosotros en su programa El País en Blanco, Manolo Aria, Lico Vicente de la Rosa, también vemos a Mauri Galvez. Gracias por estar compartiendo con nosotros en su programa El País en Blanco. Nos interesa sus opiniones con relación a este proceso de apresamiento que ha hecho el Ministerio Público en el día de hoy y los apresamientos de 8 funcionarios del Seguro Nacional de Salud y el asalto al pueblo dominicano con una enorme cantidad de dinero, donde el desfalco ha sido multimillonario en contra del pueblo dominicano, especialmente para los más desposeídos. Entonces,
en este proceso de el robo al SENASA, yo espero que las autoridades, que el Ministerio Público haga la investigación correcta, que haga un proceso transparente y que si es verdad que hay un Ministerio Público independiente, que se pueda demostrar en este proceso, porque como hemos visto, los procesos de actos de corrupción que se han estado llevando a cabo únicamente han sido para los funcionarios que tienen que ver con el PLD, especialmente los que le pertenecen a Danilo Medina. Pero ya con este proceso de apresamiento en el día de hoy por la Procuraduría General de la República, el gobierno debe de demostrar de que el pueblo no se debe tratar de esta forma como ha sido tratado por este grupo de asaltantes del erario público, porque ha sido muy doloroso lo que hemos estado observando en este trayecto de 2021 hacia acá, donde hemos estado observando la cantidad de pacientes que van a los centros de salud a hacerse cualquier procedimiento, cualquier enfermedad, y cuando llegan le dicen que el seguro no tiene recursos, que agotó su recurso económico del seguro familiar de salud y ha sido una persona que no se ha hecho ningún procedimiento. Pero cuando investigan en la plataforma del Seguro Nacional de Salud o Familiar de Salud, aparece que esa persona se ha hecho grandes procedimientos médicos, grandes cirugías, y le han robado el dinero. Y eso es algo preocupante. Yo espero que estas personas que están detenidas, que no son únicamente los que tienen que ver con esto, que se sigan haciendo las investigaciones del lugar, porque faltan otros grupos muy importantes que han sido los que tienen que ver, los médicos que se han involucrado en este robo, los farmacéuticos que se han involucrado en este robo, porque también ha habido otro problema. Hay personas que cuando van, les cotizaban una prótesis, por ejemplo, y esa prótesis que le cotizaban era la que no le convenía o la que le salía más económica, porque ya le habían robado el dinero. Y fruto del robo del dinero a este pueblo, especialmente a los más desposeídos, hay muchas personas que perdieron miembros de su cuerpo, que perdieron piernas, que perdieron brazos, otros murieron, y eso fue un desastre y un robo. Los que cometieron el asalto con el Seguro Nacional de Salud son personas indolentes, son personas inhumanas, por la situación de que cientos de personas perdieron la vida y perdieron parte de su cuerpo por el robo y el asalto que esto le hicieron al Seguro Nacional de Salud. Esto no se puede comparar con cualquier situación, es una situación difícil, una situación complicada, y yo espero que en estas investigaciones que cargan todo lo que tengan que caer y se lleven hasta las últimas consecuencias, como lo ha estado exigiendo la fuerza del pueblo, porque todos sabemos que hay grandes figuras de la medicina involucrada en este robo y asalto al erario público, y eso es preocupante. Toda esa farmacéutica que se confabularon y formalizaron lo que fue la asociación de malhechores para robarle dinero a los más desposeídos, esos tienen que ser investigados y deben de ser procesados. No me sorprendería que queden fuera, porque se trata de poderes. Usted sabe que el poder económico en el área de la medicina es muy poderoso, y más que están directamente pegados al gobierno, porque esto es un robo directamente del gobierno,
porque son funcionarios del gobierno, no son personas particulares. Por eso yo digo que es el asalto y el robo al SENASA por parte del gobierno, y esto es preocupante. Entonces, yo entiendo con esta situación que hay 8 personas que están detenidas, que dice el Ministerio Público que se le va a conocer lo que es solicitud de medida de coerción, y yo entiendo que debe ser una investigación profunda. Hay elementos de prueba más que suficientes para poder sustentar una tremenda acusación, porque es una situación donde hemos visto cantidades y miles de usuarios del Seguro Nacional de Salud que han aparecido con estos procedimientos médicos y nunca se habían hecho ningún procedimiento, que le falsificaron su firma, que le robaron el dinero, y esto es preocupante, Yo creo que esta situación de el robo y el asalto del SENASA es algo que no tiene parangón, tanto en el ámbito social como en el ámbito moral, como en el ámbito legal, porque es una situación donde usted ve personas muy enfermas, personas muy cercanas a la muerte, personas muy adoloridas, personas con muchos problemas, dificultades, y este grupo de asaltantes les roba el dinero. Eso es robarle dinero a un enfermo, es mandarlo al cementerio antes del tiempo. Y eso es preocupante. Esto es inhumano lo que ha hecho el gobierno con el seguro de los más desposeídos. Y esa es la realidad. Yo creo que esta situación tiene que caerle todo el peso de la ley. Porque vuelvo y repito y reitero nuevamente, la República Dominicana nunca había tenido un robo tan voluminoso como ha sido el robo y el asalto al Seguro Nacional de Salud. El robo que supera a la quiebra de los bancos en el gobierno de Hipólito Mejía. Y esto es preocupante al ver que los dos robos más grandes en toda la historia de la República Dominicana se hayan hecho en el gobierno del PRD, hoy PRM. Y esto es preocupante, muy preocupante, una situación que está viviendo el pueblo dominicano, un pueblo que se lo está llevando el mismo demonio, un pueblo que no tiene recursos económicos, que hay una crisis económica muy grande en la República Dominicana, y este grupo de asaltantes le ha robado el dinerito a los más desposeídos para cubrir su procedimiento médico. Es algo preocupante, estos no tienen parangón, estos ladrones del gobierno del PRM, y esto es algo que no es que usted lo pueda coger como que es político, pero es la realidad. Los dos robos más grandes en toda la historia de la República Dominicana son en el gobierno del PRD o el PRM. Y esa es la situación, esa es la realidad que está viviendo el pueblo dominicano. Por eso usted ve que el sistema sanitario en la República Dominicana es un sistema que está totalmente colapsado. Usted va a los centros médicos y no hay ni siquiera algodón, ni siquiera hilo para coser una herida. Y esto es preocupante, porque esto es parte del robo y el asalto que le ha hecho el gobierno a la salud de los más desposeídos. Esto es preocupante, la situación que está viviendo el sistema sanitario en la República Dominicana, con una crisis como esta, y eso hay que prestarle mucha atención, y creo que todo el peso de la ley debe de caerle a este grupo de asaltantes del erario de los más desposeídos. Y esa es la realidad. Yo creo que esa formal acusación que el Ministerio Público debe presentar tiene prueba más que suficiente. Esperemos que el Ministerio Público no se vaya por la más fácil de que caigan los más pequeños y que los que están pegados en el gobierno, los que han acabado con este sistema sanitario, vayan
muy bien, gracias. Especialmente todo esto que tienen que ver con el sistema sanitario completo y la parte que tienen que ver con las farmacéuticas, que ahí hay otro robo enorme y es preocupante, muy preocupante la situación. Esperemos que el Ministerio Público pueda hacer la investigación como debe hacerse y que también este grupo carga, porque es una situación que han asaltado directamente al pueblo dominicano, su sistema sanitario, y que no hay nadie quien lo defienda, porque el robo es directamente desde dentro del gobierno, no son particulares, son funcionarios de primera línea del gobierno, y esto es preocupante, muy preocupante lo que hemos estado observando en el robo y el asalto a ese NASA. Y esto es una situación que a mí me llama poderosamente la atención. Hay un grupo de libaneses que están involucrados en el proceso, que como vemos hay los apellidos que están ahí, que la mayoría no son ni siquiera dominicanos, y eso es algo que a mí me preocupa bastante. Pero no me sorprende porque es algo que directamente desde el gobierno, desde la presidencia. Este grupo de libaneses que está dirigiendo la República Dominicana, están todos combinados y todos son lo mismo. Y todo lo que hacen es en contra de los más desposeídos, en contra del pueblo dominicano. Y esto a mí me preocupa bastante, porque cómo es posible que un pueblo pobre, un pueblo en crisis como está la República Dominicana, con este sistema de salud colapsado y que estén robándole lo poco que este seguro tiene para los más poseídos, se lo han robado al pueblo dominicano. Esto no merecen ni siquiera que se lo sean tomado en consideración, porque son ladrones que no tienen piedad. Eso es preocupante. Estos son ladrones despiadados, estos que han asaltado el sistema sanitario en la República Dominicana, mandando una cantidad de ciudadanos a morir a su casa porque este grupo de ladrones les robó el dinero. Con razón, a usted ver una cantidad de pacientes, estos pacientes de los medicamentos de altos costos, y eso era fecha y fecha, y prolongando el tiempo y prolongándolo, y los medicamentos nunca llegaban, que hoy, que mañana, que esto, porque este grupo de ladrones, asaltantes del gobierno, el PRM, les robó los medicamentos, les robó el dinero con lo que se compran los medicamentos de altos costos. Por eso usted veía la cantidad de quejas a diaria, y este grupo de asaltantes lo que decía que los medicamentos estaban ahí y que se le estaban entregando a la gente, y esos pacientes que dependen de esos medicamentos muriéndose poco a poco, muriendo poco a poco, y este grupo de bandidos del gobierno indolente robándole dinero. Señores, esto no tiene comparación. Este grupo de ladrones del PRM no tienen comparación con nadie. Con nadie robarle la salud a un pueblo enfermo. Eso es algo preocupante. Usted quizás no sabe las calamidades que vive el ciudadano de la clase más desposeída. Usted únicamente se da cuenta cuando usted va a uno de estos hospitales, a un centro de salud público, para que usted vea que usted va a cualquier centro de salud de la República Dominicana y estaban tan bien equipados en los gobiernos del presidente Danilo Medina, que tenían los equipos médicos, eran mejores que los del sector privado. Ustedes saben lo que hicieron este grupo de ladrones y asaltantes del PRM en el sistema sanitario, que hasta los laboratorios de todos los centros públicos lo quitaron para entonces instalar una mafia desde los hospitales y que los médicos le hagan la receta, los referimientos para que vayan a los laboratorios privados a hacerse su estudio.
para que entonces los laboratorios les cobren estos análisis, para entonces repartirse el dinero. Es algo preocupante. El robo de SENASA del gobierno es algo preocupante que no se compara con nada. Con nada se puede comparar el robo que han hecho este grupo de bandidos del PRM en la salud del pueblo dominicano. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Por eso yo digo que la investigación que debe hacer el Ministerio Público deben de ser investigaciones profundas, porque es una red, es un cartel, mejor dicho, de una asociación de malhechores combinado para matar al pueblo dominicano a través del robo de ese dinerito que tiene cada usuario, que tiene cada afiliado de SENASA, para que este grupo de ladrones le sustrajeran todos los recursos. Eso es preocupante. Si tuviéramos un gobierno que se respetara, hacía mucho que este proceso se hubiese llevado a cabo, porque como lo está anunciando la Fuerza del Pueblo, desde el año 2021 están haciendo la denuncia y al gobierno nada de esto le importaba. El robo y el asalto en el sector salud es un robo generalizado. Desde el mismo gobierno, la parte de arriba, es completo, el sistema completo. Y al gobierno nada de esto le importa, nada de esto le interesa. Y esa es la realidad. Nunca la República Dominicana había tenido un robo tan eminente, un robo tan grande como el robo que está haciendo el gobierno en estos momentos en contra de los más desposeídos. Y entonces usted ve que el gobierno anuncia dinero y dinero, préstamos y más préstamos en contra del pueblo, impuestos en contra del pueblo, y un grupo de asaltantes, el mismo gobierno, se está robando absolutamente todo. Y esto es preocupante, muy preocupante esta situación. Yo entiendo que esos ocho que están detenidos, que se han apresado en el día de hoy, son muy pocos para la magnitud del robo y el asalto que le han hecho este grupo de bandidos del PRM al pueblo dominicano. Esto es preocupante, esto es más grave de lo que usted se puede imaginar, porque si se llevara a cabo una investigación real, una investigación correcta, y se llevara todo el que tiene que ver con el robo y el asalto a la salud del pueblo dominicano, medio gobierno estuviera en el día de hoy guardando prisión. Y esa es la realidad. El país en blanco al servicio del pueblo. Recuerden que esto es en vivo. El país en blanco es en vivo. Pues pasando a otro tema que no puedo dejar de analizar y ver muy de cerca, porque es una situación que a mí me ha preocupado bastante, y ha sido esta situación de la niña Estefora Anne Mercier José. Esta niña fue a una excursión en su colegio y fueron a una piscina, y la niña apareció ahogada o apareció muerta. Y esto es preocupante. Voy a leer la información y entonces de lo que el Ministerio Público ha solicitado medidas de coerción para el día de hoy. El Ministerio Público solicitó este domingo la imposición de medidas de coerción contra 4 miembros del Instituto Leonardo da Vinci que fueron arrestados por presunta vinculación al homicidio involuntario de la niña Estefora Anne Mercier José, de 11 años de edad, fallecida en la hacienda Los Caballos, en Gurabo,
durante una excursión a la que la llevó el centro educativo. En un comunicado de prensa, la medida de coerción solicitada en contra de Iris del Carmen Reyes Adame, directora administrativa de centro, Gisela Altagracia de las Mercedes González, coordinadora general, Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Entonces, ahí vemos que el Ministerio Público le ha solicitado medidas de coerción a este grupo de mujeres, porque todas son hembras, según veo aquí la información, pero es algo preocupante porque le están solicitando la imposición de medidas de coerción, pero vi en otro medio de comunicación que es una garantía económica que le están solicitando a cada uno de estos implicados en este supuesto homicidio voluntario, como el Ministerio Público lo ha calificado, que ha sido un homicidio involuntario. Ellos le están solicitando una garantía económica, pero yo no entiendo por qué le están solicitando una garantía económica en el tipo del caso, porque se trata de una muerte, se trata de una niña, que eso no ha salido a la luz pública, ni se ha querido dar la información. No sé si es porque la niña es de nacionalidad haitiana y quizás están escondiendo algunas cosas, pero a mí me preocupa porque no me importa de qué nacionalidad sea, pero es una vida. Entonces, yo creo que debemos de ser objetivos. Este proceso tiene ya mucho tiempo que se está llevando a cabo y los medios de comunicación le han estado dando candela, como dicen, porque la intención era de que lamentablemente esto se quedara así, llegando a un punto que los fiscales de Santiago ni siquiera investigaron. A quienes Jenny Berenice mandó a investigar fueron fiscales directamente del Distrito Nacional o de la capital, y a mí eso me ha preocupado, que teniendo Santiago un equipo poderoso de fiscales, entonces tengan que mandar fiscales de la capital para investigar el hecho. Esta es una situación que va a tener repercusión a nivel internacional, porque es una situación muy extraña y que no se ha dado a conocer cuál fue la causa, por qué la niña murió, cómo murió y todo esto. Y es más preocupante que, según ha estado narrando la madre de la niña, cuando la llamaron y ella fue allá, le dejaron 4 horas en espera y después le dijeron que no, que ella no podía entrar donde estaba su niña y que estaba muerta, y que se fuera al INASI para que le entregaran el cadáver de su hija. Pero también pudimos ver en otra información oficial donde decían que hubo una adolescente que grabó a una de las profesoras que le estaba chequeando los signos vitales a la niña ya muerta, y que esta menor de edad, una adolescente, con su teléfono celular pudo grabarlo de cerca. Y algo preocupante, donde habían 86 personas, incluyendo 3 maestras, y que estas no dieran información de cómo la niña Estéfora murió. Eso es preocupante, muy preocupante esta situación, y a mí me llamó poderosamente la atención porque inmediatamente sucedió el hecho, esto no fue esclarecido, ni el colegio habló, y eso es preocupante. Quizás el colegio tampoco quiso hablar porque no estaba al día. Hay unas prohibiciones de que los niños no pueden ser llevados a excursiones a río, playa, piscina, esas cosas, y este colegio lo llevó quizás para mantener el nombre en oculto, para que no se viera vinculado directamente, como que este es un colegio privado, no son instituciones sino empresas que lo que buscan es dinero, quizás para no afectar directamente los intereses económicos del colegio. Esto se ha mantenido así.
y a mí eso me ha preocupado bastante. Según he estado investigando, la niña era una niña muy meritoria y eso era muy importante, pero mataron a esa niña y todavía no se ha dado a conocer cuál fue la realidad. Entonces el Ministerio Público le está solicitando una garantía económica y está poniendo el proceso como un homicidio involuntario. Entonces yo creo que ahí se debió investigar a profundidad y solicitar esa medida de coerción consistente en la prisión preventiva, y que si el juez entiende que no había mérito suficiente, que el juez le pusiera una presentación o lo que el juez entendiera, pero ahí se veía que el Ministerio Público estaba actuando ya de manera muy objetiva. Y esa es la realidad. Eso que ha estado sucediendo en este caso a mí me ha preocupado mucho y me ha preocupado bastante. Y entiendo que esta investigación debe hacerse con mucha profundidad y creo que aquí no se está aplicando la norma como debe aplicarse, porque es algo que ahí los intereses están por encima de todo. Y entonces al ver que en Santiago no se le prestó atención a este caso, que a esta madre que pedía justicia por la muerte de su niña no se le prestó atención, es algo que llama poderosamente a la preocupación y que yo sé que va a traer problemas en el ámbito internacional, porque es una situación que vemos. Esta solicitud de medida de coerción consistente en garantía económica que ha presentado el Ministerio Público en el día de hoy a estas mujeres que están siendo acusadas es algo preocupante, porque esto es para el Ministerio Público salir del paso. Y esa es la realidad, porque con tanto tiempo, ¿cómo es posible que no se iba a tener una información acabada ya con el tiempo que había sucedido esto? Yo estuve escuchando una entrevista que le hacían al abogado de la víctima, al abogado de la madre de la niña fallecida, y me pareció preocupante porque veía el abogado muy bivalente en cuanto al proceso y no quería dar declaraciones, no quería decir quiénes estaban implicados en nada de eso. Y a mí como abogado me llamó poderosamente la atención, porque yo dije, pero ¿qué abogado es este? Este abogado no está directamente empapado de lo que está pasando o algo está ocultando. Y a mí eso me llamó poderosamente la atención, que él nunca quería mencionar quiénes estaban involucrados, nunca quería mencionar ni siquiera el nombre de la directora del colegio. Y eso fue preocupante. No me pareció como ni abogado de la víctima, me pareció un abogado de uno de esos imputados que están siendo acusados, porque esa es la realidad. Pero cada quien tiene una forma de llevar su proceso, cada quien piensa diferente, pero a mí esa entrevista que había dado ese abogado que estaba representando a la víctima, lamentablemente no me convenció, ni me pareció que era una entrevista en favor de que se hiciera justicia por la muerte de la niña Estefora, y eso a mí me preocupó bastante. Yo dije, bueno, pero hay algo que me preocupa, y es que veo que esta pobre madre está siendo directamente revictimizada, porque ni siquiera su abogado estaba enfocado directamente en dar información, porque aparentemente tenía como miedo decir quiénes eran los que estaban involucrados en el proceso. Y esto ha sido un proceso que yo entiendo que se debe investigar mucho, porque aquí yo entiendo que hacen falta mucha investigación y mucha prueba para que salga a la luz pública la realidad y la causa de la muerte de Estefora Messier José, la niña de 11 años, muerta en Gurabo, en el centro educativo Da Vinci. Y eso es preocupante, que este centro Leonardo Da Vinci, que me dicen que es uno de los colegios privilegiados de Santiago, pero lamentablemente esta situación yo creo que necesita ser muy bien aclarada
porque yo creo que aquí la cosa no es tan clara con relación a la muerte de esta niña que aparentemente por ser haitiana, por ser de otra nacionalidad, no se le ha dado directamente la atención que lleva una investigación tan complicada como es la de la niña Estéfora Messier José en Santiago.